Entre las obras más conocidas de Yubarra destacan la Basílica de la Superga, próxima a Turín, levantada entre 1717 y 1731. Yubarra se interesó por la mezquita de Córdoba, San Vitale de Rávena o la arquitectura de Brunelleschi. Podría decirse que no solo realizó un compendio de la tradición arquitectónica italiana, sino que además extrajo de la historia todo un nuevo concepto de la arquitectura, proporcionando incluso modelos que gozarían de una relativa fortuna en Europa. Wittkower definió la arquitectura de la basílica como consecuencia de un tradicionalismo revolucionario en el que cabían casi todas las referencias de la historia de la arquitectura espléndidamente manipuladas, del Panteón de Roma al proyecto de Miguel Ángel para San Pedro, de Bernini y Borromini a las recientes propuestas en torno al problema de la iglesia centralizada realizadas en la Academia de San Lucas. Yubarra ofrece un conjunto lleno de soluciones inesperadas. El edificio más impresionante de los construidos durante el reinado de Carlos III en Nápoles es sin duda el Palacio Real de Caserta. Canto del cisne del barroco italiano, como lo denominó Wittkower, es mucho más que un reflejo arquitectónico del absolutismo monárquico. De El Escorial a Versalles, del proyecto de Íñigo Jones para Whitehall al de Robert de Coté para el Palacio del Buen Retiro en Madrid, toda una tradición tipológica parece resumirse en Caserta. Las dimensiones del proyecto son gigantescas y formaba parte de todo un programa constructivo y artístico de Carlos III, en el que hay que incluir las excavaciones de Pompeya y Herculano. En realidad, el proyecto para Caserta no era solo un palacio, sino toda una ciudad regia, reflejo del orden monárquico. Esta ciudad ideal cortesana y su palacio constituyen el final de una cadena de proyectos semejantes que tenían en Versalles su referencia modélica y simbólica. Vanvitelli presentó su palacio en 1751 y sus dibujos serían grabados y publicados en 1756, mientras se realizaban las obras. El proyecto era un palacio rectangular, cruzado en su centro por dos grandes crujías que dividían el hueco interior en 4 patios. Verdadero espejo de príncipes arquitectónico, pretendía transcribir en términos arquitectónicos el funcionamiento y la etiqueta de la corte napolitana. Los materiales arquitectónicos empleados procedían de todos los rincones del reino. Uno de los edificios más reproducidos y comentados de la arquitectura francesa de mediados del siglo XVIII es sin duda el Petit Trianon de Versalles, construido en 1764 por Ange-Jacques Gabriel para Madame de Pompadour. La composición cúbica y la presencia del pórtico de columnas en la fachada posterior han hecho que se haya insistido en demasía sobre el carácter paladiano del edificio. Sin embargo, la ausencia del frontón y la balaustrada que lo corona no son paladianos. Heredero del tradicional pabellón francés, mezcla un ritmo aticista muy representativo de esta época con el recuerdo de Palladio visto a través de la óptica inglesa de un Campbell. La Fontana di Trevi es posiblemente una de las fuentes más célebres que existan. Constituye también una de las expresiones más afortunadas de esa tendencia de la arquitectura romana de los años 30 del siglo XVIII, marcada por un declarado clasicismo a medio camino entre el rigorismo y la crítica al barroco. La obra fue sacada a concurso en 1732, siendo el proyecto de Nicola Salvi el vencedor. La Fontana recoge temas tan queridos por la arquitectura barroca como el de las relaciones entre naturaleza y arquitectura, con la presencia de las rocas y el agua sobre las que se alza la fachada del palacio El Artificio. De hecho, parece evidente que Salvi se apropió de ideas de Pietro da Cortona y de Bernini con planteamientos semejantes. A la relación entre arquitectura y naturaleza añade una cita antigua como es la del Arco de Triunfo central, tan próximo al de Constantino. Sabatini inventa un arte representativo de la autoridad en su temprana obra de la Puerta de Alcalá, impregnada del valor simbólico de los arcos triunfales, obra estilísticamente afortunadísima y la más célebre del arquitecto italiano. Se realizó entre 1774 y 1778, formando parte de las reformas urbanísticas de la ciudad de Madrid emprendidas por Carlos III.
La estructura horizontal de la puerta presenta 5 vanos, siendo los 3 centrales abovedados y los 2 laterales adintelados. Sobre el arco central, Sabatini levanta un ático que se corona con un frontón curvo, albergando en su seno otro frontón triangular. La decoración escultórica presenta temática militar y se debe a Roberto Michel y a Francisco Gutiérrez. Como centro irradiante hacia el espacio que la rodea, la puerta llega a definir la naturaleza del lugar, erigiéndose en su referencial más significativo. El más acabado ejemplo de ciudad manufacturera del antiguo régimen fue realizado por el arquitecto revolucionario Claude Nicolas Ledoux en la Salina de Chaux. La Ferme General encargó el proyecto y los edificios fueron construidos entre 1775 y 1779, siendo la disposición general del complejo en forma semicircular, imitando el recorrido del Sol, lo que permite interpretarlo en clave teatral. Entre las diferentes tipologías y lenguajes utilizados en los edificios de la Salina, la casa del director ocupa un lugar destacado, situándose en el centro del conjunto. El orden rústico utilizado, combinado con el dórico, constituye una depurada cita renacentista de la que se ha expulsado cualquier inquietud simbólica sobre las relaciones entre arquitectura y naturaleza para convertirla en el final de un verdadero eje del poder que comienza en la puerta de entrada a la ciudad. Las influencias de Palladio y Giulio Romano están presentes en el robusto lenguaje formal empleado por Ledoux. Boulez, con sus textos y proyectos, hizo poesía de la arquitectura, la buscó en sus proyectos y midió sus efectos en función de la forma y figura de sus objetos. No era la utilidad o la construcción lo que hacía posible la arquitectura, sino, según Boulez, la forma de los edificios, su escala o la perfección de las figuras geométricas. Pirámides y esferas semienterradas, sombríamente iluminadas, casi absolutamente despojadas, constituyen los versos habituales de la poesía arquitectónica de Boulez, como podemos comprobar en su célebre cenotafio a Newton, diseñado en 1784. John Soane es nombrado arquitecto superior del Banco de Inglaterra en 1788. Erigiría hasta 1833 una serie de monumentales construcciones en las que destaca su cúpula, recibiendo solo iluminación cenital gracias a linternas y lunetos. Las obras más importantes se llevaron a cabo en los años 90 y en los 20 del nuevo siglo. El Old Colonial Office se levantó entre 1818 y 1823 y es su composición más afamada. Realmente es difícil considerar una evolución en las obras de Soane para el Banco de Inglaterra, ya que consiguió soluciones muy felices desde un principio y se mantuvo fiel a ellas. Solo que su tendencia a un diseño abstracto, sin compromisos ostensibles con la tradición, se acentuó con los años, llegando a un lenguaje ástilo del que está ausente toda voluntad de citas, de estilos o morfologías históricas tan corrientes en su época. La sintaxis de su arquitectura, eso sí, está más próxima al modelo clasicista, pero su forma de hacer fue personalísima. Fue maestro de la elegancia lineal, la simplicidad compositiva, la desornamentación y el equilibrio de las masas. Consiguió espacios funcionales diáfanos y gráciles claramente proporcionados. Por desgracia, las salas creadas por Soane para el banco fueron destruidas por completo en la década de 1920 debido a los daños sufridos durante la Primera Guerra Mundial. La construcción de Clence que más célebre se ha hecho es la Walhalla, un monumento patriótico que se yergue sobre el Danubio cerca de Ratisbona. La Walhalla era el lugar en el que pasaban a disfrutar de vida eterna los héroes de la mitología germánica. El concurso para este edificio de representación nacionalista y antinapoleónica se abrió en 1814, pero el encargo que recayó en 1821 sobre Clence no empezó a construirse hasta 1831. Es un templo dórico sobre un gran basamento escalonado y con terrazas y escalinatas que enfatizan valores plásticos y escenográficos más que arquitectónicos en este edificio que encarna el ensueño grecómano del romanticismo alemán.
Pugin intervino en el proyecto del Parlamento británico, aunque su aportación fue modesta en comparación con la de Charles Barry, al que se encargó su construcción en 1836, construcción que se prolongó hasta 1865. Este edificio londinense es el más monumental de las realizaciones neogóticas. Aunque los expertos señalan la persistencia de algunos rasgos pintoresquistas, el edificio destaca por la regularidad de su trazado, el mantenimiento de módulos estructurales en el conjunto y la conexión con modelos históricos autóctonos como la abadía de Fonthill. Las morfologías estilísticas conectan con el gótico tardío, con un gusto por la filigrana que ha pasado a ser característico de los excéntricos ingleses del siglo XIX. El esfuerzo de Barry fue el de vestir un edificio de proporciones regulares de ascendencia vagamente clasicista con los elementos estilísticos propios del gótico nacional. La mitología patriótico-religiosa de los ciclos murales nazarenos de Múnich fue la gran referencia a la hora de realizar una decoración de similares intenciones en el nuevo edificio del Parlamento de Londres. Los principales responsables de este trabajo serían William Dyce y Charles Locke Eastlake. La ingeniería del hierro de mitad del siglo XIX tiene sus máximos exponentes en invernaderos y pabellones de muestras, entre los que destaca el Crystal Palace, levantado por Sir Joseph Paxton y Fox and Henderson para la Exposición de Londres de 1851. El pabellón fue construido en 9 meses y presentaba un impactante efecto estético, desapareciendo desgraciadamente en 1926. Las estructuras de hierro y cristal desarrollan el gusto megalómano que se derivaba de la tendencia sublimista del primer romanticismo, que encuentra ahora una forma de realización que va a exaltar las virtudes del progreso. Los resistentes elementos de hierro fundido, fabricados en serie y de fácil ensamblaje, permitieron elevar y prolongar de forma colosal la nave central a base de módulos regulares y especialmente el crucero, formando 3 niveles en altura. Con esta obra comenzó una verdadera revolución arquitectónica que llevará a un estilo constructivo completamente metálico a principios del siglo XX. Realizadas en la Academia de San Lucas, Ybarra ofrece un conjunto lleno de soluciones inesperadas. El edificio más impresionante de los construidos durante el reinado de Carlos III en Nápoles es sin duda el Palacio Real de Whitcower. Definió la arquitectura de la basílica como consecuencia de un tradicionalismo revolucionario en el que cabían casi todas las referencias de la historia de la arquitectura espléndidamente manipuladas, del Panteón de Roma al proyecto de Miguel Ángel para San Pedro, de Bernini y Borromini a las recientes propuestas en torno al problema de la Iglesia central. Se interesó por la mezquita de Córdoba, San Vitale de Rávena o la arquitectura de Brunelleschi. Podría decirse que no solo realizó un compendio de la tradición arquitectónica italiana, sino que además extrajo de la historia todo un nuevo concepto de la arquitectura, proporcionando incluso modelos que gozarían de una relativa fortuna en Europa. Caserta, canto del cisne del barroco italiano, como lo denominó Whitcower, es mucho más que un reflejo arquitectónico del absolutismo monárquico. De El Escorial a Versalles, del proyecto de Íñigo Jones para Whitehall al de Robert de Coté para el Palacio del Buen Retiro en Madrid, toda una tradición tipológica parece. Entre las obras más conocidas de Ybarra destacan la Basílica de la Superga, próxima a Turín, levantada entre 1717 y 1731. Ybarra